soy profesor por vocación. Trabajo en una universidad, pues porque hay que comer, pero yo escribo para vivir. Hola, soy Christopher Estrada, soy profesor de la Dirección de Información Académica de aquí del ITESO y desde hace más o menos 19 años me dedico a escribir literatura, particularmente géneros breves. Yo creo que como la mayoría de los jóvenes y las jóvenes del planeta, cuando estamos en nuestra etapa adolescente, exploramos un poco la expresión a través de diferentes formatos literarios. Yo escribía poesía cuando estaba muy jovencito. Con el tiempo me dediqué más bien yo a la escritura profesional, soy comunicador, pero cuando vine aquí a México a estudiar mi maestría y concluí mi maestría, yo mismo al releer la tesis que escribí, no me gustaba la forma en la que había escrito la tesis. Era un lenguaje muy pesado, muy rebuscado, en algunas partes incluso críptico, y entonces me puse el propósito de cambiar mi forma de escritura y me encontré providencialmente con el taller que imparte Oscar Tagle, poeta y escritor tapatío, que se especializaba particularmente en géneros breves. Me cambió la vida porque cambió mi forma de escribir. Pensar bien generalmente debe tener un correlato en escribir bien. Y a mí eso me sirvió muchísimo incluso para mi docencia. Durante esos 19 años he estado dentro de ese grupo de Oscar Tagle que se llama Al Gravitar Rotando, en honor a un famoso poema de un poeta argentino, Oliverio Girondo, que es una locura de poema, es bellísimo, pero es una locura de poema. Y desde entonces, y por esa razón, me especialicé volví a la literatura y me especialicé en géneros breves. Todas las personas en el mundo deberíamos tener la oportunidad de expresarnos por escrito. Debería ser una experiencia vital, insustituible, irreemplazable e impostergable de nuestro proceso de maduración. Para mí, escribir es muy importante. O sea, es una forma muy personal que yo tengo de expresar quién soy. Hay una parte de mi experiencia subjetiva del mundo que no sale de otra manera que no sea mediante la experiencia literaria. Ahí fue que la literatura me rescató. Una de las primeras formas de comunicación y de transmisión cultural que desarrollamos los seres humanos fueron los géneros breves. Digamos que tú te puedes imaginar a las primeras comunidades de homínidos que tenían una inteligencia lo suficientemente compleja como para comunicarse mediante códigos contándose sus experiencias del día o reflexionando sobre sus aprendizajes de la vida mediante frases cortas. Esas frases cortas probablemente comenzaron a darle forma a canciones o a poemas. Esos poemas y esas canciones probablemente dieron pie a la memorización de pequeñas frases que con el tiempo se convirtieron en refranes, dichos. Las formas más antiguas de literatura que conocemos en general son directamente herederas de esa forma de brevedad. Ahora está de moda los géneros breves por el tema de las redes sociales. Hay ciertas redes sociales que privilegian la difusión de frases cortas. Entonces está muy de moda la brevedad, pero honestamente es un género que nos ha pertenecido, que ha básicamente configurado una buena parte de nuestra experiencia social y cultural. Es muy difícil recordar episodios complejos enteros de nuestra vida. Lo que recordamos son como pequeños disparos de imágenes, de sonidos, de olores, de diferentes experiencias, y con esos retazos reconstruimos experiencias más complejas. A veces recordamos, por ejemplo, a nuestros seres queridos por frases que nos dijeron. Desde mi punto de vista, los géneros breves tienen ese valor, configuran nuestra experiencia del mundo y son sumamente eficientes para la transmisión de conocimiento. Hay un montón de cosas que estoy escribiendo todo el tiempo en mi mente. Voy como repitiendo hasta que encuentro una formulación que me convence, que tiene una salida, una solución literaria. Y entonces finalmente termino escribiéndola. Mientras mucha gente se va de fiesta a tomar y a beber, yo me voy con mis amigos a leer y a escribir. Desde hace algún tiempo cuento los años que me faltan para jubilarme porque tengo la idea de que ese momento de mi vida va a ser idóneo para echar toda la carne literaria que tengo en la mente al asador y concretar varios proyectos literarios que espero
tener para entonces todavía cocinándose en mi mente y en mis diferentes libretas de trabajo. Hay una parte de mi literatura que se expresa a través de cuentos. Es la parte que probablemente más disfruto, pero es la que más me cuesta resolver. Mis cuentos suelen hablar de personajes generalmente urbanos. Me gusta explorar ciertos temas, como por ejemplo la sorpresa, el abandono, el erotismo, el juego. Esos son los temas que generalmente plasmo en mis cuentos. Como resultado de mi trabajo en el taller de literatura Al Gravitar Rotando, he publicado 3 libros. 2 de ellos son en verdad plaquettes. El primero lo publiqué en 2013, se llama Fuera de Proporción. Está particularmente conformado por microcuentos. Este es un libro que quiero mucho porque a pesar de que fueron como mis primeras pulimentos literarios, hay temas que toco aquí y que luego se convirtieron en temas favoritos. En 2018 publiqué Elogio del Peor Momento, que es un libro que combina cuento y relato. En 2023 publiqué, este sí ya es un libro más formal, Requiem por un ratón. Es una reflexión que se suscitó a propósito de que se nos coló por segunda o tercera vez un ratón a la casa y hubo que llamar al exterminador. Y esa idea de un ser vivo encerrado en un lugar en el que se le van cercando sus recursos y su espacio de movimiento, se me hizo tan poderosa que escribí algo al respecto. Son libros de autor, es decir, cuentan con el respaldo de la editorial Gravitar Rotando, pero es una editorial independiente, de manera que tienen tirajes muy pequeños. Si alguien está interesado en tener alguno, puedo hacer una reedición express y pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico marsus@iteso.mx o de mis redes sociales, aunque soy bastante arisco de mis redes sociales, me encuentran como Chris Esba. Muchas gracias por ver este video. Si te interesa ver otros videos de colegas como yo, que tenemos hobbies interesantes, puedes hacerlo en este canal. Si tienes algún hobby que quisieras compartirnos, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Entre Saberes, ciencia que conecta.